Brujas. Una bruja o un brujo es una persona dedicada a la hechicería o a la brujería. Estas dos son cosas muy distintas. Generalmente las brujas son relacionadas con el uso de la magia para fines malignos. En cambio, los hay y las hay hechiceras o hechiceros, los cuales utilizan la magia para el bien. Estas personas cuentan con la capacidad de volar sobre una escoba. En la antigüedad, y si no es que hasta hoy, han sido perseguidas y cazadas. También son asociados como videntes o clarividentes. Otros los denominan chamanes. Los hay desde casi el inicio de los tiempos de la humanidad. Desde la antigüedad se podría observar su aparición. Son mencionadas en la Biblia. Incluso en la antigüedad era prohibido hacer brujería, pese a que era maligno y por eso era perseguido. En cambio, si eras hechicero o hechicera y lo utilizabas para el bien, eso no se penaba. Hubo varios brujos famosos. Hécate, una antigua diosa griega que en su mayoría de veces en sus esculturas o pinturas se mostraba sosteniendo un par de antorchas o una llave. Fue una de las principales deidades que otorgaba bendiciones a las familias. Cabe de mencionar que en la Edad Media y el Renacimiento se fortaleció el comienzo de las persecuciones, la caza de las brujas. Se promulgó una ley llamada Lex Salica, condenando a las brujas a pagar un precio muy alto. En cambio, Carlomagno, en sus códigos de leyes, contemplaba la prisión para aquellos que hicieran brujería. Hubo varias etapas de caza de brujas, uno de ellos entre 1480 y 1520, la segunda etapa entre 1560 y 1650. De hecho, la imagen estereotipada de las brujas se fue consolidando en 1400 y 1450. Entre estos años se retomaba más fuerza al definir qué era una bruja. Historiadores e investigadores dicen que hubo un total de 50.000 y 100.000 víctimas castigadas por crímenes de brujería, tantos de ellos condenados a la hoguera, al ahorcamiento o al ahogamiento. En total, el 80% fueron mujeres y el 20% hombres. Como ya había mencionado, las brujas eran ahogadas, pero antes se tenía que hacer un proceso de verificación para ver si era verdad o falso. Este método consistía en tirar a la bruja al agua con las manos y los pies atados, para así dificultar que nadara. Como la teoría dice, una bruja es más liviana que el agua, entonces, si es lanzada al agua y flota, es que era bruja. Entonces era rápidamente rescatada y era quemada viva. Y por el contrario, si no subía a la superficie y se ahogaba, era prueba de que había muerto inocentemente. Realmente, las brujas que tenían una gran posición no eran castigadas porque escapaban, ya que contaban con posiciones privilegiadas. Se tiene datos de que las últimas brujas que fueron condenadas fueron en Europa, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Como ejemplo de Anna Golden, que ella fue una sirvienta en el cantón de Glaris en Suiza. Esta mujer fue ejecutada por brujería el 18 de junio de 1782. Es probablemente la penúltima en Europa. Dos polacas fueron ejecutadas en 1793 por brujería. Más adelante se generó la Santa Inquisición contra las brujas en Nueva España, las cuales esas brujas eran criollas, mestizas o mulatas.
que realizaban la hechicería. Estas se encargaban de la magia erótica, que no era más que unir a dos personas de forma oficial o ilícita. Entre las brujas había varios oficios. Un ejemplo de las brujas o hechiceras es denominado curandera, así como otros tipos de brujas: la bruja tiánica, bruja druida, la bruja solitaria, la bruja tradicional, bruja cósmica, bruja eléctrica, bruja de los cristales, bruja hereditaria, bruja ceremonial, bruja chamánica, bruja verde y entre muchos más otros tipos de brujas. Como en todo, hay un lado del bien y un lado del mal. Según información, la iniciación de las brujas comienza desde muy temprano, en el proceso en el cual las brujas maestras sacan de sus camas a los niños y niñas muy jóvenes, menores de 5 años. Los sacan de sus camas, los alejan de sus padres mientras duermen y se los llevan volando. Todo esto para la realización de un proceso llamado aquelarre. Este proceso consistía en que varios brujos se juntaban, y brujas también, con fines generalmente satánicos, para la invocación de demonios y hasta el mismo Lucifer. Para que una bruja pueda hacer un pacto con el diablo y realizar su iniciación, tiene que negar a Dios y a los santos. Hay varias prácticas que se le atribuyen, como pacto con el diablo, otra práctica denominada Sabbat, el Halloween, el vuelo de brujas, el cual consistía en que las brujas tenían que reunirse para entregarse a numerosas blasfemias y otro tipo de juegos maléficos. Generalmente, estas reuniones se hacían en lugares apartados de la sociedad. Generalmente estas utilizaban el poder del diablo para desplazarse rápidamente. Estas brujas vivían rodeadas de sus animales favoritos, como por ejemplo el gato negro, el cuervo, el sapo, la araña, la rata, la liebre. Estos seres también contaban con el poder de metamorfosearse. Se afirmaba que las brujas hacían comidas caníbales con los niños o utilizaban sus cadáveres para preparar polvos y ungüentos mágicos. Y según se creía en esa época, que las brujas tenían la capacidad de transmitir el arte de la magia de generación en generación. Muchas brujas fueron decapitadas, asesinadas, quemadas, ahogadas, y pues ahora son procesos célebres, tales como el de Juana de Arco en Francia en 1431, las brujas de Triora, Italia en 1578 y 1588, brujas de Northumbria, Escocia en 1590. Maria Hall, también conocida como la bruja de Nordlingen, fue una de las primeras mujeres en soportar ser torturada durante su juicio de entre 1593 y 1594. Fue a partir de su caso que la ciudad de Dornigen desistió a la caza de brujas. Fue absuelta de las acusaciones y murió en 1634, probablemente a causa de la peste. Aquí hay un montón de información que falta por ser descubierta. Espero te haya gustado el video, compártelo y si quieres la segunda parte, dale like.